Vamos a empezar con los ejemplos de circuitos secuenciales. Para eso tú ya debiste haber llevado la teoría y saber qué es un circuito secuencial, qué es una máquina de estado tipo Milli, Moore, qué son los flip-flop, qué es un diagrama de estado, qué es una carta SM. Si ya lo viste, entonces ya podemos continuar, y si no, regresa y lee, anótalo y prepárate. El ejercicio número 1 es codificar en VHDL el diseño de un sistema completo para un detector de paridad par de unos tipo Mili. Primero lo que hay que hacer es entender qué es el problema. Un detector de paridad par de uno significa que entra un 1, luego entra otro 1. Si entran dos unos juntos, entonces detecta paridad y se enciende un LED, por ejemplo, o se envía un 1 a la salida. Como son dos unos, siempre se hace el diseño para la cadena ideal. Son dos unos, pues entonces requeriremos tres estados. El estado inicial, entra un 1, pasa al siguiente, que sería non, entra otro 1 y ahora sí es par. Como es tipo Mili, tenemos entradas y salidas separadas en los arcos, no en los estados, porque si no sería Moore. Y este nos está indicando la flechita que es el estado inicial. Entonces sería un 1, pasa al siguiente estado, no se activa la salida, un 1, ya tenemos dos unos, se activa la salida porque es par. Luego se hace el diseño para lo que es la cadena complementaria, que son ceros, y para este caso de los ceros, el diseñador propuso que si entra un cero, se queda en el mismo estado. Entonces, si entra un cero, en el estado inicial se queda en el mismo estado. Entra un cero, se queda en el mismo estado. Entra un cero, se queda en el mismo estado. Aquí adicionó este autor de que si entra otro 1, se regrese al non y se desactiva la salida. Pero bueno, dependerá del diseñador. Aquí estamos viendo nada más de un diseñador y hay muchos diseñadores que lo hacen de diferente manera. Lo importante es que dado esto, tú hagas una máquina Mili que contiene un sistema combinacional y grupos de flip-flop, donde en la salida combinacional tengas una salida precisamente, una entrada, y el reloj que va en los flip-flop. Vamos a empezar a trabajarlo. Para esto requieres la tabla de transición. La tabla de transición también ya lo vieron en teoría. Debe de contener un estado actual, una entrada, un estado siguiente, salida, Q, entrada, Q más 1, salida. ¿Cómo se arma esto? Pues tienes que determinar cuántos estados tiene tu idea. Pues son tres estados. Es cero, no, par. Ok, entonces para tres estados, ¿cómo lo codificamos a binario? 2 bits. 0, 0, se va a llamar este. 0, 1, non. 1, 0, par. Ok, ¿cuántas entradas? Una. Puede ser 0 o 1. Entonces colocas el estado para 0 y 1. El estado siguiente para 0, 1. El estado que sigue para 1, 0. Para 0, 1. Entonces, armamos el estado siguiente. ¿Cómo va a quedar? Dijimos que si estamos en el estado inicial 0, 0 y entra un 0, se queda en el mismo estado. No se va a activar la salida. Si estamos en el 0, 0 y entra un 1, pasa al estado siguiente 0, 1 y no se activa la salida. Si estamos en el siguiente estado, en el 0, 1, que ahora es el estado actual, y entra un 0, el estado siguiente va a ser 0, 1, o sea, el mismo, y no se activa la salida. Si estamos en non y entra un 1, pasa al par y se activa la salida. Si estamos en par, 1, 0, y entra un 0, se queda en el mismo par, pero sigue activándose la salida. Si estamos en par y entra un 1, dice el diseñador que se regrese a non. Ya lo ponemos y se desactiva 0. Ya que lo tienes, lo que hay que hacer ahora es implementar con algún flip-flop, porque va a ser un tipo Mili. O Moore, pues los implementamos con los flip-flop. Entonces, aquí ya lo implementé con el flip-flop tipo D, pero ¿cómo fue? Vamos a regresarnos. Para que trabajemos con los flip-flops, se supone que tú ya debiste haber comprendido cómo funcionaba el flip-flop, los flip-flop. Ahora vamos a reagrupar la tabla que ya tenías, que es estado actual, entrada, estado siguiente, a estado actual, estado siguiente y el flip-flop que estás buscando. Ya sea su caso, en nuestro caso D, pero también puede ser para T, para JK, para SR. Hay que reacomodar los datos. Si es 0, 0, si es 0, 0 con Q más 1, entonces D vale 0. ¿Sí? Si es 0 y Q1 vale 1, D vale 1. ¿Sí? Luego aquí ya notamos, porque el flip-flop tipo D es el más fácil, notamos el patrón que Q más 1 es igual, la fila de Q más 1 es igual a D. Es muy importante que lo notes porque nos va a servir rápidamente para implementarlo. Entonces,
Eh, Aquí ya tenemos que el estado siguiente va a ser igual a D, pero son 2 bits. Ah, pues entonces requerimos 2 flip-flop. Cada flip-flop trabaja a un bit. Fíjate, aquí no están 2 bits, nada más es un bit. Cada flip-flop, ya sea T, J, K, S, R, todos trabajan a un bit de memoria retardo. Eh, cada, cada uno es un bit. Entonces, si tenemos 2 bits, requieres 2 flip-flop. Si tuvieras 3 bits, serían 3 flip-flop. Entonces aquí están 2 flip-flop. Y después con el patrón, pues que el estado siguiente es igual al flip-flop. Entonces lo colocamos. Lo mismo acá. Hay algunos autores en los libros donde los flip-flop ya no los ponen, porque como dicen que es lo mismo que el estado siguiente, entonces ya nada más te dejan el estado siguiente. Aquí lo estoy poniendo porque es la primera vez que estás trabajándolo. Entonces, es lo que está pasando. Luego, lo que hay que hacer, ya que tienes la implementación en flip-flop, pues lo único que nos queda, si ya está la tabla de transición, es implementar por mapas de Carnot. Entonces, sintetizar la información, minimizas S, D1 y D0. Fíjate que S, nota los datos, es igual que D1. Entonces podrías ahorrarte un paso, pero por el momento no nos los vamos a ahorrar. Entonces haces el mapa de Carnot para D1, para D0 y para S. Ya ves, S es igual que D. Necesito que te detengas, hazlo en tu cuaderno y comprueba resultados. Si funciona, si se parece o no se parece, corriges datos y si ves y dices, no, es que a mí me da tal cosa, continúas y lo implementas con la tarjeta FPGA y verificas que te dé. Mientras por el momento pon pausa y hazlo en tu cuaderno. Ahora vamos a pasarlo, ya que lo obtuviste los datos de los mapas de Carnot. Entonces, vamos a armar nuestro sistemita para que lo podamos meter ahorita al FPGA. ¿Qué haces? Pues dibujas dos rectángulos para cada flip-flop que tenemos. Uno, por ejemplo, el de abajo es el flip-flop D1 y el de arriba es el flip-flop 0. Y luego, los flip-flops deben de contener Ds de entradas, Qs de salidas y el reloj. Entonces conectas directamente el reloj porque lo vas a requerir a la entrada. Enseguida, si te das cuenta, los Ds, D0 y S tienen compuertas OR que están unidas de compuertas AND. Entonces aquí están compuertas OR unidas de compuertas AND. Las colocamos. ¿Y qué tienen de entrada? Q0, Q1 y E. Entonces lo que hice fue organizarme aquí, pasar el Q0, pasar el Q1 y colocar el E. Y ahora sí, aquí me verifico, pongo el dato que quiero, por ejemplo, para D1, está armado de Q0 y Q1 negada. Para D0 está armado de Q0 negada E y Q0E negada, que es lo que estoy leyendo acá. A la salida de D1, porque ese se parece a D1, entonces saco una salida de D1 que va a ser la S de salida y la salida de los estados Q0 y Q1. Pues ya con eso estamos listos para implementarlo. ¿Qué requieres para implementarlo en VHDL? Pues requieres un proyecto que se llame combinacional, donde escribas el D1, el S y el D0 que acabamos de calcular con mapas de Carnot. Requieres un flip-flop tipo D. Aquí está, el flip-flop tipo D tiene una entrada D, el reloj y la salida Q. Entra dentro de un proceso. Si está funcionando el reloj, a fuerzas tienes que conectarle el reloj. Si el reloj está funcionando, entonces el dato de D pasa a Q. Es tan sencillo y simple y se puede ya empezar a reutilizar. Enseguida, pues haces el top. Entonces te pido que nuevamente hagas una pausa en esta parte, crees un proyecto y hagas el ejemplo. Ya que vas en esta situación, sacas el RTL, continuamos. Entonces el RTL te debe salir más o menos igual. Estamos esperando un sistema combinacional, la salida del sistema combinacional, la S, los elementos de memoria que se están retroalimentando a la entrada del combinacional. Vamos a comprobar el diagrama de tiempo que te está dando. El diagrama de tiempo es un Rising Edge, verificando es un Rising Edge. Rising Edge, aquí está el reloj, CLK apóstrofe F al CLK igual a 1, es lo mismo que escribir Rising Edge.
Eso significa que estamos de 0 a 1, de 0 a 1, empezando a los ciclos de trabajo, los ciclos del reloj. Entonces, esta es la entrada. Si entra un 1 y pasa el ciclo del reloj, me dice que no pasa nada, no activo la salida. Pero cuando entra el siguiente 1, y entró un 1 y el siguiente 1, entonces me detectó que sí, acaban de pasar dos unos. Y con eso, pues ya verificamos que está funcionando este detector de paridad de unos. Una mejora. Hay veces que no detecta muy bien el sistema los unos, alguna inestabilidad, entonces para eso lo corriges aumentándole un flip-flop a la salida de tu salida, de la salida. Le aumentas otro flip-flop y mira, rápidamente te da. Si entran dos unos, la salida se activa rápidamente. Compruébalo, verifícalo y eso sería todo para este ejercicio número 1.